recordarles también que estamos recibiendo ofrendas, estamos recibiendo todo lo que podamos para llevar a la iglesia Faro de Luz, a la iglesia de Otavalo, ya saben, gracias Faro de Luz. De todo, nos sirve absolutamente de todo. Ideal, si es que quieren hacer las ofrendas y pueden hacerlas en dinero, es mucho más fácil porque así coordinamos con Luis para comprar exactamente lo que ven que necesitan. Pero si tienen juguetes, si tienen ropa, si tienen comida, si tienen lo que sea, nos es súper útil porque en la iglesia ya hay bastante necesidad y la obra está funcionando de una manera súper linda. Entonces, si les apoyamos con eso, se fortalece. Acuérdense que apenas estamos por cumplir un año, ¿verdad, Juanes, con la iglesia de allá? Sí, apenas estamos por cumplir un año, entonces va bien, va bien. También los chicos, los jóvenes están preparando también eventos para recaudar fondos justamente para conseguir más cosas y llevar a la iglesia, van ellos a llevar personalmente a la iglesia en Otavalo. Entonces, estamos ahorita recibiendo donaciones de premios para un sorteo que va a ser. Entonces, si alguien dice, yo quiero dar de premio, ya nos dieron, por ejemplo, ¿cómo se llaman esas cosas que son para? No, para plancharse el pelo. Como si no, así no debe ser porque te quemas. Una plancha de pelo tenemos ya, una nuevita linda. Y si es que alguien tiene algo y algo dice, yo quiero, qué sé yo, dar esto, dar lo otro, yo fabrico esto, yo produzco lo otro, pues si pueden dar para los premios, entonces los muchachos van a hacer un sorteo, una rifa y van a estar... va a ser lindísimo porque van a estar llevando todo lo que ellos logren y lo que consigamos con la iglesia también, llevando para la iglesia en Otavalo. Y van a hacer algo allá, ¿verdad? O sea, para recaudar y comprar cosas que necesitan. Y llevarles allá, exacto. Bueno, eso. Acompáñenme entonces con una pequeña oración. Amado Papito Dios, quiero darte gracias por este día precioso. Gracias, papá, porque a través de la alabanza, Señor, hemos podido ver cómo los cielos se abren y cómo tú nos has elegido y nos has apartado, Señor, para que siendo tus hijos estemos muy cerca de tu corazón y estemos en esa comunión viviendo contigo directamente, sintiendo, Señor, tu presencia. Por eso te agradezco, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todas las personas que el día de hoy, Señor, por ser este feriado han salido a viajar, a pasearse. Guarda sus caminos, Señor, guárdales, cuídales en su entrada y en su salida, Señor. Permite que todo el tiempo tus ángeles estén, Señor, cuidando de ellos, que disfruten de este tiempo, Señor, y que te tengan siempre presente en todo pensamiento, en toda palabra, Señor. Aquí te pido también, Padre, que rompas y quebrantes corazones, Padre, que nos permitas ser transformados por tu palabra, por tu poder, por la presencia de tu Espíritu Santo, y que salgamos de aquí totalmente renovados para servirte, para dar gloria a tu nombre y para vencer en este mundo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uy, esos amenes más tibios. ¿Me regalas una botellita de agua, porfa? Pero darásme destapada porque aquí tengo solo una mano. Gracias, hijo. Bueno, Juan 14:6. Eso ya deben saberse de memoria. Juan 14:6. Juan 14:6. Yo voy a hacer revisar si este piso tiene caída para este lado, oigan, porque siempre se sientan acá y a este lado y le dejan así abandonadito. Ya debe estar así el piso, ¿no es cierto? Juan 14:6. Quiero contarles que hay, gracias mi amor, quiero contarles que hay un testimonio detrás de Juan 14:6. Es más, yo podría decir que estoy aquí gracias a ese versículo. Y sí, estoy aquí detrás de ese versículo. ¿Por qué? Verán, les cuento lo que pasó. Yo les he contado que yo recibí a Cristo y me entregué completamente a Él en una iglesia en la ciudad de Madrid. Así fue. Fue mi hermano que me llevó a la iglesia y ahí fue el momento en el que tuve un encuentro especial y me quedé ahí. Ahí se quedó en mi corazón pegado al Señor y fue precioso. Pero un tiempito antes, unos meses antes, tuve un encuentro súper interesante. Y resulta que yo siempre durante toda mi vida, así les he contado, durante toda mi vida yo he buscado de Dios. Nosotros éramos una familia católica y buscábamos de Dios en el catolicismo. Y yo creí que le conocía. Honestamente yo creí que tenía algo con Dios.
procurábamos ir a misa regularmente. Bueno, lo de la confesión, yo le perdí la fe a la confesión por un evento que tuve con un cura que en vez de confesarme estaba jugando barajas detrás del cristalito. Pero bueno, algunas cosas sí. Sin embargo, yo buscaba genuinamente de Dios, procuraba hablar con curas, amigos, conocidos, para que me den respuesta a un montón de preguntas. Y cada vez que yo hacía preguntas, ellos no me daban respuestas, me daban más dudas. Yo me acuerdo que le preguntaba, me reuní con el cura de aquí de Calderón, y le preguntaba a él y le decía, bueno, explíqueme cómo es esto de las velas, porque esto me molesta que, me acuerdo que frotaban el cuerpo con las velas, prendían las velitas, y dije, yo no le encuentro sentido. Y él me decía, es un dogma de fe. ¿Y eso qué es? O sea, es algo que debemos creer porque así son las cosas. Y yo me quedaba todavía con más dudas. ¿Cómo es eso que María subió a los cielos? Eso es algo que nosotros debemos creer, porque no nos cabe en la cabeza el hecho de que la madre de Dios haya sufrido muerte. Y yo, ¿pero dónde dice eso? Entonces yo tenía muchas dudas, y de pronto un gran amigo mío viene a visitarme a la casa, Cevicho Cristiano, y viene a visitarme a la casa y me dice, oye, quiero hablarte de Dios. Y dice, a mí me vas a hablar de Dios, o sea, a mí me vas a hablar de Dios. Y me dice, oye, ¿tienes una Biblia por aquí? Y digo, sí, por acá tengo, voy al librero, saco una Biblia que ha sido de los Testigos de Jehová. Encima de eso, y le enseño la Biblia, y él se pone a ver y me dice, mira este versículo. Y me abrió Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Quién tiene ahí? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Me encantó. Yo había oído alguna vez de eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y se me rompió un montón de ideas, un montón de esos hilos, de esas ataduras de esta doctrina medio chueca que no me daba respuestas. Digo, a ver, ¿de dónde conozco a Dios? De lo que me han hablado los curitas, de lo que me dicen en la misa, porque de la Biblia no. Yo me acuerdo que había leído gran parte de la Biblia por seguirle a mi hermano, porque mi hermano me dijo que él había leído. Dije, yo también quiero ser como mi ñaño, y me puse a leer, pero no entendí nada. Lo mismo me pasó cuando estuve leyendo la Ilíada y la Odisea, un montón de nombres y me confundí, no entendí nada. Sin embargo, ahora la Biblia decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por mí. Digo, ok, se trata de regresar al Padre, de tener una relación con Él, y el único camino, según la Biblia, es Jesús. Aquí hay algo raro, aquí hay respuestas. Aquí hay verdaderas respuestas, aquí no hay más dudas. Y si yo más me meto en esto, estoy seguro que voy a tener más respuestas. Y me quedé con esa espinita de que en la Biblia y en estos cristianos evangélicos, los evangélicos, aunque no sé dónde me enseñaron a huirles y a temerles. No sé dónde, en qué momento de mi vida, si fue algún cura, si fueron mis papás, si fueron mis abuelos, quién sería, pero yo sabía en ese momento que a los evangélicos hay que tenerles cuidado, a los cristianos, cuidado con esos, te lavan el cerebro, son raros, algo así era, alguna idea tenía yo, y no sé de dónde proví, ya estoy dándome cuenta de dónde provino esa idea. Ahora ya entiendo, hasta hace un rato no entendía. Entonces, tengo dos caminos para elegir: creer lo que me han dicho o verificar lo que de alguna manera siento que Dios me está hablando. Porque yo sentía que Dios me hablaba de alguna manera, Dios me estaba llamando, y podía verificarlo en la Biblia. Y me invitan a una célula cristiana. Dios mío, yo dije, aquí es. Y voy y le digo a la Juanis, me invitaron a una célula cristiana. Me dijo de todo y un poquito más. Me dijo de todo y un poquito más. Y no, yo estaba con esta convicción de que quería ir porque había una respuesta ahí, pero no podía porque la Juanis se oponía, pero dije, no, igual me voy. Nada, fue y le chismoseó a mi papá.
Mi papá vino y me dijo que le clavé un puñal en la espalda a mi abuelo, que voy a bailar en la tumba de él, que ni sé qué cosas. Yo salí de esa conversación que tuve con mi papá, que estaba en serio, y salí diciendo: soy un gusano, no sirvo para nada, qué mal tipo soy, cómo pude haber dudado de esto. Y lo primero que hice a continuación fue bautizarle a Julián. Y Julián tenía 2 años. No, ya tenía más, ya debía tener como unos 4 años más o menos cuando le bautizamos. Y seguía yo sin respuesta, seguía todavía más con dudas y dudas. Así que ahí fue cuando, por una cadenita de milagros bien bonitos, terminé en España, en un lugar en el que ya no podía, ya nada me detenía, no había nada que me pueda detener. Estaba metido dentro de una iglesia cristiana. El pastor predicó específicamente una palabra que de unas 500 personas que estábamos ahí, 499 se quedaron sin palabra porque habló solo para mí. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Que uno está ahí y dice que es que el pastor sabía que yo venía y me habló justo lo mío, que tendré publicado en Facebook que iba a estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró que yo venía acá? Y habló justo lo que necesitaba hablar para mí. Habló para mí exactamente. Y yo salí de ese rato orando, diciendo: Señor, que la Juanita también esté de acuerdo con esto, porque si no va a estar feo esto. Y la Juanita dice: aquí es, aquí es, aquí es. Y nos quedamos para siempre. Siguiente semana ya estábamos inscritos en un grupo de danza para danzar para Dios. Y estábamos ensayando ahí, chistoso porque ensayábamos en España con españoles un baile colombiano. Como paisas, pero chévere. Aún así, el punto es que yo pude llegar más bien dicho, al lugar donde verdaderamente estaban las respuestas de mi vida. Y después de un montón de traspiés, de tropezones, de caer, de desviarme, de no entender, de tratar de moverme en eso, bueno, hemos tenido muchos años a partir de eso, con bastantísima bendición. La bendición más grande es ir entendiendo quiénes somos verdaderamente delante de Dios. ¿Quién soy yo delante de Dios verdaderamente? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Fabuloso. Vamos por favor, ahí mismo el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 66 hasta el 69 vamos a leer. Juan 6, 66, 666, qué chistoso. Quiero contarles, en este momento Jesús está haciendo milagros uno tras de otro. Y están alimentándose las personas milagrosamente por miles y miles, y todo está funcionando de maravilla. Y de pronto Jesús da una prédica que es medio intensa, porque empieza a hablar acerca de cosas que en ese instante, sobre todo los fariseos, no entendían para nada, y empezaron a decir: este tipo está loco. Y ya le empezaron a hablar así a Jesús, porque en ese momento Jesús le estaba diciendo: ustedes ya recibieron el pan que supuestamente venía del cielo, el maná. Sí, Moisés nos dio el maná. Y él le decía: no les dio Moisés el maná, fue mi papá el que les dio maná a ustedes. Este ya es hijo de Dios. Entonces, si ahí está su mamá, ahí está su papá, sus hermanas, sus hermanos están ahí, ya se cree hijo de Dios. Dice: yo soy el pan que vino del cielo. ¿Qué habla este tipo? No podemos entender lo que dice. Sí, les voy a dar mi cuerpo y les voy a dar mi sangre. Y solo el que coma mi cuerpo y beba mi sangre va a poder ir a la presencia de Dios. ¿Qué cree? ¿Que nos vamos a hacer caníbales? O sea, de todo cuestionaban lo que decía Jesús. Y un montón de gente, vamos al versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque él tenía un montón de discípulos, no me refiero a los apóstoles, un montón de discípulos que le seguían. Y de pronto un montón dijeron: este tipo ya definitivamente se le rayó. No, se dieron la vuelta y le abandonaron a Jesús, se fueron. Y Jesús regresa a ver a sus 12, ¿no? A los que le seguían de cerca. Le dice: ¿y ustedes se van también? ¿Ya se van? ¿También se van a ir? ¿Qué fue? ¿Judas, ya te vas? Sí, en serio que la debe regresar a ver a Judas, porque justo en estos versículos dice que él ya sabía quién iba a traicionar. Pero
le queda viendo y dice, sigo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el primerito que contestaba, ¿quién era? Siempre Pedro. Peter primerito da la vuelta y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, es hermoso porque toda la gente se va, pero los 12 se quedan. Y Jesús les dice: ¿nos van? Y Pedro le reza y le dice: Señor, ¿a dónde? ¿Dónde quién me voy? ¿Cómo voy a irme a otro lado? ¿Cómo voy a ir a buscar otra cosa en la vida si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde puedo encontrar esto? Solo tú tienes palabras. Me voy uno de cualquier otro, no tiene palabras de vida. ¿Y qué necesito yo? Vida, me quedo. Y Jesús ya le estaba advirtiendo, ¿no? El camino que les espera, vean, es fregado. Porque les van a matar por causa de seguirme. Que me maten, pues, que maten este cuerpo. Mi espíritu está con el Señor y ya está. Y ellos tuvieron la convicción de seguirle, aun cuando el Señor ya se había ido y ellos se quedaron aquí en la tierra sufriendo solos, aparentemente solos, porque después vino el Espíritu Santo, y dieron la vida por el Señor. Y es fabuloso. Pero este tipo de relaciones y de encuentro no es lo que yo conocía de Dios. Yo tenía una visión completamente distorsionada, inventada por la religión, por la religiosidad, por una desviación completa de personas que manipularon la palabra de Dios todo el tiempo. Esas son cosas terribles. Y viene al caso el hecho de que ahora sea 31 de octubre. Y dije, es súper importante que ahora tratemos del 31 de octubre. Porque no es diferente lo que sucedió en el año de 1517. Ya habrán oído, y les recomiendo, hay película de esto. Y muy buena la película, y hay libros, y hay documentales, hay de todo acerca de esto. El 31 de octubre de 1517 ya son 504 años, ¿verdad? Hace 504 años hubo un quebrantamiento completo en todo el mundo. Resulta que hasta ese entonces, quien controlaba totalmente la supuesta religión y la política, vamos a hablar de todo el sector de Europa y el este, era el catolicismo. Tenía el mundo pues papas que no solamente eran líderes religiosos, sino que eran líderes políticos, y que habían acumulado tanto poder que ellos son los que decidían qué reino se une con qué reino, y cómo interrumpen negociaciones, y cómo cambian negociaciones, y cómo dirigen finanzas y poder hacia ellos. Estaba totalmente alejado de la verdad bíblica, del amor de Dios, de la realidad de Dios, totalmente alejado. Preservaban la Biblia. En ese entonces la Vulgata, que era una Biblia latina, porque manejaban solamente el latín, porque dentro de su doctrina solamente los elegidos, es decir, solamente la cúpula de la iglesia era capaz de leer la Biblia, interpretar la Biblia e informar lo que sentían que era adecuado, lo que creían que era adecuado. Y así manipularon las escrituras de una manera impresionante, a su gusto. Para ese entonces, para los inicios del siglo XVI, está tan distorsionado todo, que con el Papa Pío X, empiezan a hacer un montón de recaudación de fondos para construir el Vaticano, para construir la iglesia de San Pedro. Y para construir esto empiezan a hacer cálculos, porque obviamente ellos manejaban tesoros de una manera increíble. Hace años con Juanita tuvimos la oportunidad de ir a conocer el Vaticano, y junto a las catacumbas, en la parte de abajo, justo abajo del templo, hay un salón enorme, unos salones enormes que se llaman el Tesoro del Vaticano. Y con la Juanita fuimos a ver el Tesoro del Vaticano, y veíamos túnicas de papas con oro y diamantes valoradas en cientos de millones de dólares.
una túnica, una bata, un gorrito así como de rey, unos báculos impresionantes de unos lujos increíbles. Y bueno, nosotros no teníamos un discernimiento espiritual en ese momento, pero yo me pongo a ver y digo, wow, esto no estaba en las escrituras. Esa parte se me saltó. Y bueno, quieren construir entonces una iglesia enorme, de lujo, súper ostentosa, una cosa impresionante. Y para esto empiezan a vender indulgencias. Y aquí es cuando pueden ver en la historia, se habla de la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias realmente es una mezcla de tantos absurdos, porque resulta que se inventaron, para poder vender indulgencias, se inventaron un lugar físico espiritual llamado el purgatorio. Y entonces el purgatorio era una zona de paso por la que todas las personas que morían pasaban para ser purificadas, para poder ir donde Dios, o seguir. Me acuerdo que estuve leyendo ayer que decían que el purgatorio tenía una duración de alrededor de unos 70 años y que eso tenían tiempo para ir al infierno o para ir al cielo. Depende de qué, de quién pague y cuánto pague. Entonces la primera etapa de la venta de indulgencias consistía en que las personas tenían que ir a donde sus sacerdotes, es posible llegar directamente a Roma, para pagar un dinero por el perdón de sus pecados. De tal forma que tenían un documento del Vaticano que decía fulanito de tal pagó, por lo tanto certificamos que entra al cielo. ¡Pum! Sellado. Entonces tenía que hacer una penitencia que normalmente, las penitencias de esas que mandan, réstate 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, y súbete de rodillas las gradas hasta la parte alta de este graderío, ni sé qué vainas, o llega de rodillas hasta el quinche, no sé, esas cosas que les mandaban. Y ellos empezaron a hacer eso porque querían ser salvos. Es la necesidad del hombre, tener una relación con Dios, y ellos pensaban que lo podían hacer así. Luego vieron que no era suficiente esa cantidad de dinero. Entonces dijeron, bueno, usted puede pagar también por los pecados que usted va a cometer, porque ya pagó hasta ahorita, pero ¿y qué tal si es que peca mañana? Entonces todos dijeron, no, yo me voy a guardar para pecar mañana, pues de una vez. Y dejó pagando. Entonces dejaban pagando nuevas indulgencias y tenían pecados pasados y pecados futuros sellados, estaban garantizados ya su vida. Y después venían y les decían, vea, pero usted le quería a su abuelito. Claro, pues el abuelito tan lindo que era su abuelito está en el purgatorio, así que, y él no pagó. Así que si usted quiere, todavía puede pagar por sus familiares que están todavía purgando sus penas por pecadores sucios. Pagó. Y de la abuelita también. Y la tía también, y empiezan a pagar por los tíos que les caían bien, no por todos. Y no pagaban, y empezaron a pagar, y empieza a darse todo un evento grandísimo. Pero ya llega simultáneamente, pues es que el Espíritu Santo es tan lindo. Nosotros solamente tenemos dentro de la historia a las personas que dieron el paso más grande dentro de lo que se llamó la Reforma Protestante, como es por ejemplo Martín Lutero, como es Calvino, son algunas personas que salieron a la luz. Pero luego con los estudios nos empezamos a dar cuenta que simultáneamente en muchas partes de Europa empezaron a aparecer un montón de personas que se empezaron a quejar por todo esto. Dijeron, esto no tiene pies ni cabeza. Y así llega a esta persona que es Martín Lutero, un cura, un monje alemán, muy estudioso, una persona así, que empieza a cuestionarse y empieza a decir, ¿dónde? Lo mismo que me preguntaba yo, pues os digo, tiene mucha relación, y seguramente muchos de ustedes han preguntado, ¿de dónde salió eso? ¿Quién se inventó esta cosa? Que yo tengo que ir a pagar por esto para que me den un espacio de cielo. Pero a ver, yo soy estudioso de la Biblia, porque claro, eran curas, ellos tenían que saber la Biblia. Estudiaban la Biblia y dicen, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo mismo habían leído curas durante
años, cientos de años, pero todavía no había ese clic que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento. Por eso digo es el Espíritu Santo, porque en todas partes que empezó a salir. Y Lutero se revela. Y el 31 de octubre de 1517, él va a un lugar, a la catedral de Wittenberg. No es que que eligió, ahí tenían una puerta grandota de madera y ahí clavaban los anuncios. Ese era más o menos como el Twitter de la época, ¿no? Entonces ahí clavaban sus proclamaciones, sus anuncios, sus cosas importantes. Iban y ponían ahí: ha venido el circo, ponían ahí un letrero del circo. Hay sesión hoy tarde de inquilinos, ponían ahí. Ahí también va y clava Martín Lutero, en la puerta de la catedral de Wittenberg, clava unos papeles con las 95 tesis. 95 pensamientos, frases totalmente contundentes, rechazando lo que la Iglesia Católica estaba haciendo y llamando nuevamente a que la gente busque originalmente, personalmente, de la manera correcta, busque a Dios. Y ese rato dijeron: a este hay que excomulgarle, a este le tenemos que sonar, es más, que como mátenle. Le empezaron a agarrar un odio a que le llamaron el hereje más grande de todos los tiempos, Martín Lutero. Y en ese momento entonces, él, dentro de sus tesis, proclama, ustedes van a oír estos días, las 5 solas. ¿Han oído las 5 solas? ¿No han oído las 5 solas? Son 5 aseveraciones que hace Martín Lutero. La primera es: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Cristo, soli Deo gloria. ¿Qué significa eso? Número 1, solo gracia, sola gratia. ¿Qué significa? Que solamente puedes llegar a la presencia de Dios verdaderamente por la gracia de Dios, no por tus obras, no por tus pagos, no porque tengas ahí dinero porque otra cosa que es interesantísima es que para poder sostener todo lo que estaban haciendo, todo lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, empezaron a introducir los textos deuterocanónicos en la Biblia y a darles carácter de canónicos. Libros que no son bíblicos, pero que les podía quedar muy bien ahora que estamos inventándonos el purgatorio. Porque por ahí un libro deuterocanónico, si ven alguna vez las Biblias católicas tienen estos libros, hay un libro que dice: porque la persona será salva de acuerdo a sus limosnas y a lo que entregue, y hay de aquel que no tenga nada que entregar. Fíjate lo que dice ese libro. Contradice todo el resto de la Biblia, pero lo pusieron ahí en un concilio que se llama el Concilio de Trento, que se reunieron justamente para cerrar este tipo de cosas como canónicas. Dijeron: fíjate, la Biblia dice que está bien cobrar, la Biblia dice que está bien hablar con los muertos, porque también se convirtió en un negociado tremendo la misita por los muertos. Entonces son fuentes de ingreso que tenían, porque tenían hambre de poder y de dinero. Y así es como siguen sosteniendo esa doctrina falsa. Pero la primera sola de Lutero: sola gratia, solamente la gracia. No es tu dinero, no son tus obras, es solamente la gracia. ¿Y cómo llegas a la gracia? Segunda sola fide, solamente a través de la fe. Solamente a través de la fe, no de tus actos. Solamente a través de que tú creas verdaderamente en Dios, de que creas verdaderamente en Jesucristo como Salvador. Y eso nos lleva a la siguiente sola: solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay madre corredentora, no hay nada de esas vainas, no hay nada. Solo Cristo es el camino, nada más. Mátenle a ese desgraciado, está hablando tonterías. Pero no, solo Cristo, sola escritura. Significa solamente las escrituras, solamente la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. La Biblia es el único documento en el cual nosotros podemos conocer de verdad quién es, cómo es. Yo me preguntaba en algún momento de mis dudas existenciales. ¿Puedo confiar en la Biblia? Palabras
palabras de una persona mundana que trata de entender. Pero si la Biblia fue escrita por hombres, ¿puedo confiar en eso? Porque para mí la Biblia fue escrita por hombres. Me pongo a estudiar un poco más acerca de la Biblia y descubro que sí, la Biblia fue escrita por hombres, no ha sido escrita por Dios. Fue inspirada por Dios. Y es absolutamente, mientras más estudiamos con respecto a la Biblia, nos damos cuenta que es absolutamente sobrenatural y perfecta. Y ahí sí llega al punto en el que dices, no puedo dudar de esto, no puedo dudar de esto. Dudar de la perfección doctrinal de la Biblia es dudar inclusive de si existo o no existo. Así de claro es el asunto. No puedo dudar de algo tan evidente como es la perfección de la doctrina de la Biblia, como no puedo dudar de que yo estoy aquí. Así de claro. Sin embargo, en esa doctrina estaban enseñando cosas que no estaban en la Escritura. Cosas que no estaban en la Escritura. Que María subía a los cielos, ¿dónde dice eso? No está en la Escritura. Que es madre corredentora, ¿dónde dice eso? Que para ser santificado, porque todo el hombre es llamado a ser santo, ¿sí o no? Sí, eso dice la Biblia. Pero para ser santificado tiene que haberse muerto, luego haber regresado como espíritu, haber hecho milagros como espíritu, que se verifiquen los milagros y ahí sí le canonizan y le hacen. Por favor, no tiene ni pies ni cabeza esto, no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, dentro de las tesis lo estaba aclarando Lutero, solo Cristo. Y lo último, solo Deo Gloria, significa solamente la gloria de Dios. Porque también una de las bulas papales en uno de estos concilios decía, la gloria de la salvación es la Iglesia Católica. Sí, no hay otra forma. No, aquí dice la gloria es de Dios. Solamente Dios recibe la gloria. Solamente Dios recibe Él es el único que lo ha hecho absolutamente todo. La fe viene de Él, la gracia viene de Él, Cristo es Él y viene de Él. Todo viene de Él. Las escrituras provienen de Él. Segunda Timoteo 3:6 dice: todas las escrituras han sido inspiradas por Dios y útiles para Fíjate. Y lo que sucede en ese momento es que se empiezan a abrir los ojos primeramente de los sacerdotes. Y muchos sacerdotes empiezan, y monjas también, empiezan a escuchar lo que más públicamente se hizo a través de Martín Lutero, a través de Calvino. Empiezan a escuchar todos estos discursos que se regaban por todos lados. La noticia de que ya le excomulgaron a Lutero, ¿ya? Y es nombrado hereje. Cosa que hace poco el Papa Francisco volvió a ratificar. Volvemos a ratificar que Martín Lutero es el hereje más grande de toda la historia de la humanidad. Bueno, no entiendo qué quieren decir con herejes. Y por herejes quieren decir personas que están dispuestas a entregar su vida por Cristo y por la verdad. Sí, puede ser. Fíjate. Y eso es lo que sucedió en la iglesia. Pero empieza a tambalearse el Vaticano, empieza a tambalearse la Iglesia Católica de una manera increíble. Y en esto aparece otro problema más para los católicos. Que había otro monje que andaba por ahí, que se llamaba Ignacio de Loyola. Y este también le estaba dando problemas, porque llegan las noticias de que era bastante poderoso, de que tenía bastantes seguidores en Twitter, en Instagram, que era TikTok, y dice que vaina, era popular, era bien conocido por todas partes este hombre, don Ignacio. Y este don Ignacio también era famoso porque, a pesar de que tenía mucha gente, tenía un problema, que estaba cometiendo un montón de actos de brujería, que estaba en alguna secta medio de ocultismo. Entonces tráigame ahora mismo a este Ignacio de Loyola, porque lo vamos a excomulgar también. Pero Ignacio de Loyola no viene así a decir perdón, viene a decir: a ver, Papa, a usted le conviene tenerme de su lado, porque le va a presentar el poder que tengo. Fíjese los que están conmigo. Y le saca su listado de seguidores del Instagram. Y tenía ahí personas súper influyentes en ese mundo, en ese momento, poderosísimos, personas, políticos impresionantes que estaban con él.
Y dice, yo vengo ahora formando un grupo, que este grupo verdaderamente proviene de la masonería, del lado Illuminati, que es la secta esta ocultista, que termina derivando en esta rama religiosa a la que él empieza a llamar la Compañía de Jesús, los jesuitas. Único y principal, el objetivo principal por el que vengo yo acá, señor Papa, es a defender con todo el poder que tenemos, a defender al Vaticano, al papado, a la estructura católica. Y hacen el trato. Y entonces empiezan a mover todo el poder que tenían ellos para proteger a la Iglesia Católica de estos protestantes, porque se empiezan a llamar así, los protestantes. Y ellos también dicen, sí, llámenos protestantes, no pasa nada. No pasa nada. Al final lo único que somos son cristianos. El resto, pónganos el apellido que quieran, da igual. Nos van a perseguir por seguir a Cristo, da igual. Nos van a matar, da igual. Digan lo que sea. Que nos digan protestantes, lo de menos. Ok. Y entonces empiezan a formar, a partir de ese momento, y afirmado nuevamente en el Concilio de Trento, empiezan a formar una cantidad increíble de estructuras que les permiten a los católicos retomar fuerza y poder político en contra de todos los que se están moviendo en ese momento y todos los que quieran seguirles, y es más, de todos los que les caigan mal. Y empiezan a mover un evento que es terrible, que se llama la Santa Inquisición, que es una de las dos herramientas que utilizó el catolicismo para acabar con los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que eran comprobadamente evangélicos, o brujas, o me parece que también prostitutas. Y empezaron a matar. Y bueno, no mataron muchos, alrededor de unas 6,000 o 7,000 personas. Nada más. A nombre de Dios, supuestamente. Y esa era una de las herramientas que utilizaron. La otra justamente fue también la alteración de la Biblia con los libros deuterocanónicos. Ellos no tenían exactamente, no, desde antes nadie podía leer la Biblia. Dentro del catolicismo nadie podía leer la Biblia. Solamente, y eso se rompe a partir del Papa Juan Pablo II, que es el que dice la gente debería leer la Biblia. Fíjate. ¿Qué pasó con esto del purgatorio? El Papa Benedicto, el Papa anterior a este, digo una cosa, dentro de la legislación católica no existe la abdicación papal, es decir, el Papa no puede renunciar, no puede decir me voy, no le pueden despedir porque el Papa es perfecto, se llama la perfectibilidad papal. Sin embargo, el Papa Benedicto dijo una vez, no existe el purgatorio. 3 meses después, chao Papa Benedicto, se acabó. ¿A dónde se fue? Nadie sabe, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No se ha dicho. No existe. No, dicen lo que sea, pero no. Y así es como se ha movido la Iglesia católica y el cristianismo a partir del 31 de octubre de 1517, que fue el día en el que Lutero logró desprender nuevamente la Iglesia de lo que supuestamente era y regresar a los caminos originales. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que cuando el pueblo estaba, por ejemplo, exiliado en Babilonia, desapareció el culto a Dios, nadie hacía absolutamente nada, nadie sabía absolutamente nada. Y cuando el pueblo regresa de la cautividad a reconstruir Jerusalén, a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo, encuentran las escrituras. Y a cargo de Esdras y de Nehemías empiezan a leer nuevamente las escrituras. Dicen, miren cómo han sido las escrituras, miren lo que dice la palabra. Deberíamos estar cantando, celebrando, festejando una comunión con Dios. Y empiezan a retomar. No es la primera vez, solo que esta vez duró más y se hizo más propaganda por esto de las redes, ¿no? Pero todo ese montón de situaciones que se daban políticamente dentro del mundo, y este aparecimiento o este retomar el camino puro de la palabra empieza nuevamente a cobrar una
fuerza y empieza a cobrar milagros y empieza a ver cosas lindísimas. Porque aparece uno de los más cercanos colaboradores de Lutero, un señor llamado Johannes Gutenberg. Así es, ¿no? Gutenberg, el inventor de la imprenta. Y viene y le dice: don Martín, yo le imprimo la Biblia. Usted termine de traducirla rapidito y yo la imprimo. Y traduce la Biblia al alemán primerito, y luego empiezan a conseguir traductores para los otros idiomas. Y el primer libro que se hace un buen tiraje en la historia de la humanidad es la Biblia. 66 libros de la Biblia, no más. 66 libros bíblicos se imprimen con Gutenberg, y se empieza a regar nuevamente la palabra de Dios, diciendo que, miren, nosotros no somos los llamados a interpretar. Todos tendríamos que leer la palabra de Dios, y todos deberíamos hacerlo ahora. Por eso yo me ponía a pensar y decía: wow, estamos verdaderamente en esto de que la palabra de Dios tiene poder de la escritura. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, en un analfabeto que no sabe leer, con la persona que sí sabe leer pero que no lee? Ninguna. El resultado es exactamente el mismo. Y Dios viene y me entrega su palabra, y Dios me entrega su salvación, y luego empiezan a suceder nuevas cosas, que cuando ya la gente toma fuerza, toma poder con esto de haber encontrado las escrituras sanas, las escrituras puras, una relación con Dios, luego el Espíritu Santo vuelve a tener su puesto. Porque sucedió en la ciudad de Los Ángeles, que una iglesia de negritos en la calle Azusa, hace algún tiempo ya, se encerraron en la iglesia y dijeron: ok, las escrituras dicen que el Espíritu Santo bautizaba a la gente, que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, y la gente empezó a profetizar, y la iglesia no profetiza. La gente empezó a hablar en lenguas, y la gente no habla en lenguas. La gente empezó a hacer milagros en el nombre de Jesús, y la gente no está haciendo milagros en el nombre de Jesús. O sea, por ahí hay milagrito por aquí, milagrito por allá, pero la gente no lo está haciendo. Esto está escrito y esto debería ser, y de aquí no me muevo hasta que el Señor me bautice en espíritu, decía el pastor y se quedaron en esa iglesia alabando día tras día. Se quedaban, ayunaban, hacían de todo, y el Espíritu Santo les bautizó con tanto poder que la gente empezó a profetizar, la gente empezó a hablar en lenguas, la gente empezó a sanar en el nombre de Jesús. Empezaron a haber milagros por todas partes. Los pastores de toda América iban allá, eran bautizados en el Espíritu, y llevaban ese ministerio nuevamente a sus países, a sus iglesias, para que se siga regando nuevamente. Porque es así, se va regando así como el fueguito en los incendios, ¿no? Se prende aquí, alguien prendió por allá, se sigue. Más que eso, porque esto es increíble cómo el Espíritu Santo verdaderamente empezó a retomar protagonismo dentro de la vida. Y oí una canción recién que les recomiendo. Es una canción de, ¿cómo se llama el español de la barbita chistosa? Alex San Pedro. Él tiene una canción que les recomiendo, ya les voy a poner en el grupo, hay que poner, que se llama Sal, ¿ya? Y no es la del agua salada, no, esa es otra, esa es de él mismo también. No, es una canción que se llama Sal. Dije, voy a ver si me acuerdo un poquito de la letra, porque me puse a pensar y yo decía: Dios mío, por favor, que nunca se nos apague el fuego. Porque la canción dice: tengo una iglesia que no sale, voy a parafrasear algunas cosas. Tengo una iglesia que no sale, tengo las viudas están despistadas, tengo el pan en la nevera, el vino no sabe a nada, la sal tampoco, y ¿le tienes ahí? Gracias, Javi. Les digo, tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos.
Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Wow. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El mar está congelado y no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano, y ya no sufren como hermanos porque son cristianos sin agallas. Qué duro. Gracias, Javi. Y yo me ponía a ver y decía, Dios mío. A veces, y yo mismo a veces soy medio crítico. Ahora que a los años se me ocurrió, porque esto del 31 de octubre se me ocurrió darle palo al catolicismo, porque está mal de entrada. Pero la iglesia cristiana también a rato se porta así, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo ahora los dos personas de estas que están orando, el samaritano y el me parece que es el fariseo, el otro. Ajá. Y el uno le dice, Señor, gracias te doy que no soy como este pecador, como este otro pecador que son los desgraciados. Yo soy bien chévere, yo sí diezmo. Y el otro le dice, Señor, no soy digno de estar frente a ti, perdóname porque soy pecador. Y Jesús decía, ¿quién de ustedes cree que llegó verdaderamente justificado delante del Señor? El que reconoció que sin Él no es nada. Y ese es nuestro privilegio. Qué hermoso que tengamos nuevamente la Biblia. Qué hermoso que hoy tengamos libertad. No sé mañana, hoy. Qué hermoso que hoy podemos reunirnos a escuchar la palabra de Dios, a alabarle, a cantarle, a escuchar su palabra. Pero la iglesia no es solamente una iglesia de privilegios. ¿Alguien se siente aquí privilegiado por haber recibido salvación del Señor? Amén. Nos sentimos privilegiados. ¿Alguien se siente privilegiado por no tener una venda en los ojos? ¿Sí? Estamos en eso. Bien, lindo. Tenemos un montón de bendiciones. Tenemos un reino de los cielos entregado para el que quiera recibirlo aquí en la tierra. Ni siquiera nos dice espera porque algún día recibirás el reino. No. Su reino aquí en la tierra. Y John cantaba hace un rato y decía que mi amado descendió y se quedó conmigo para siempre. Y sin importar lo que yo soy, hizo de mí una habitación, hizo de mí su habitación. ¿Dónde está el Señor? ¿En el templo? ¿Está en el cielo? Está aquí. ¿Cuánto tengo que alzar la voz para que el Espíritu Santo me escuche? ¿Necesito ir y gritar? ¿O más bien necesito callarme? Y como decía Angie también, descansar en su poder. Claro que quiero gritar. Claro que quiero que todo el mundo oiga. Claro que quiero publicarlo en las redes, que soy hijo, porque toda la historia termina en eso. Yo les decía la semana pasada, toda la Biblia de principio a fin narra la historia de todas las cosas que Dios ha hecho, todo lo que ha movido, todo lo que ha pasado, todo lo que, las herramientas que ha utilizado y los contratiempos que han tenido los suyos, todo lo que ha hecho en la historia de la humanidad para tenerme a mí cerca a Él. Porque todo eso es solamente para que tú puedas pasar una eternidad con Él cerquita, para que Él te pueda abrazar físicamente en un momento y decirte, mi hija, mi hijo. Todo lo que está escrito solamente porque te ama. Es la historia de cómo entrega a su propio hijo para tenerte a ti. No es otra cosa.
No es construir templos enormes y carísimos, tener joyas, no. Es para que tú estés bien, porque te ama. Todo es una historia de amor. Y vuelvo a tomar tus palabras, John. Mientras otros están atando a demonios, Él lo hizo todo para hacerme libre. Y es el momento de disfrutar y vivir la libertad, de proclamar la libertad, de ser esa mano que hace el milagro, de que el fuego verdaderamente se manifieste. En esta iglesia estamos viviendo, gracias a Dios, gracias a Dios, y como Dios ha ido manejando las cosas, yo creo que estamos viviendo un tiempo fabuloso, lleno de revelaciones y profecía. Alicita, lleno de profecía, ¿no es cierto? Mi pastora, la pastora Karen, aquí en Quito no es tan famosa, en Guayaquil es famosísima. Cada vez que todos los años visita Guayaquil, en Guayaquil es un evento impresionante y llenan iglesias y coliseos para ir a ver a la profeta Karen. Le ponen el título así, la profeta Karen Clark ha venido a Guayaquil y y ella nunca se anuncia así. Y ustedes ya le conocen, viene y es de las mujeres más lindas y humildes que hay. Pero tiene una comunicación con el Señor impresionante. Y cuando empezó a cubrir su espiritualidad esta iglesia, empezamos a tener un montón de revelación, de palabra, de profecía. Alicita entró a tomar el liderazgo del grupo de intercesión, de oración, y empezamos a tener más profecía, empezamos a tener más revelación. Empezamos a hablar, a orar, cada uno por su lado estaba orando en lenguas y hablando con el Señor y viendo cómo el Señor se está manifestando en todo eso. Pero hay una cosa bien interesante: no podemos esperar que sea Dios el que avive el fuego en nuestras vidas. Si nosotros vamos a las Escrituras, el Señor dio el fuego y les mandó a los sacerdotes, y aquí todo es un pueblo de sacerdotes, a mantener el fuego encendido. ¿Esa es tarea de quién? Esa es mi tarea, que el fuego esté encendido. Esa es mi tarea. Pablo le dice a Timoteo 2 veces: te pido que mantengas vivo el fuego del don del Espíritu que puse sobre ti al imponer mis manos. Mantén vivo el fuego del don de Dios. Mantén vivo tú. Entonces yo debo mantener vivo. Yo no debo dejar de creer que el Señor me va a hablar como está escrito en la palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, que va a utilizar mi don de lenguas para edificar, hacer cosas que yo no entiendo, porque el don de lenguas no lo entiendo. Que va a utilizar mis manos para sanar personas, o como decíamos la semana pasada, que va a utilizar mi voz para sanar corazones. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el Dios que yo conozco, no el que me habían presentado antes, de que yo verifiqué en la palabra y que lo vivo todos los días, y que se mueve aquí ahora mismo. Y si estás en esa seguridad, en esa convicción, yo te voy a invitar a que por un momentito vamos a estar alabando. Tenemos una canción, que por un momentito, ahí donde estás, tengas una conversación con Dios. Pero en tu conversación te voy a pedir algo. Dios está llamando. Que Dios te hable. Escucha lo que Él te tiene que decir. Deja que hable a tu corazón y créele. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Ayúdame
derecha que está doliendo también, que se siente como floja, en el nombre de Jesús, recíbelo, porque en el nombre de Jesús es afirmada ahora en este momento. Y deja de dudar, en el nombre de Jesús se afirma esa rodilla, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 5 que solamente se halló una persona que era digna de abrir los sellos, y le regresaron a ver al Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ese soy yo, ese eres tú. Amén. Qué lindo. Vamos a darle gracias a mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, este tiempo. Que tu Espíritu haga con nosotros su voluntad. Muévete, Espíritu Santo, en nosotros. Señor, bautízanos en Espíritu si no hemos recibido ese bautismo todavía. Llénanos de tu palabra, de tu bendición, de tu gozo. Señor, bendice diezmos y ofrendas también, Padre. Permite que sea también, que con eso se haga tus milagros también, Señor. Que haya multiplicación, Señor. Que haya la respuesta de ese corazón que confía en ti, Señor. Porque hemos venido confiando en ti, sabiendo que tú eres el Rey, que estás en acción en esta iglesia. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Ahora sí vamos a darle un aplauso bien fuerte a mi Señor. Y nada,